La mayoría de proyectos de inteligencia artificial fallan y nunca dejan la fase de prototipado. Según diversos estudios, el porcentaje de fracaso puede rondar entre el 40 hasta el 95%. Una de las razones de esto es construir sobre una arquitectura frágil, que no escala, es difícil de extender y casi imposible de mantener. Crear un sistema de agentes de inteligencia artificial exige una experimentación constante, cambios rápidos y un desacoplamiento de la lógica a nivel de código. Por eso, si queremos construir sistemas robustos, escalables y listos para producción, necesitamos unas bases sólidas. Y es acá donde hay dos herramientas fundamentales. LangGraph, un framework para la construcción de workflows y sistemas agénticos que nos brinda total libertad y control, y una combinación de arquitectura limpia y hexagonal que nos ayudará a estructurar el proyecto de forma que sea fácil de escalar, mantener y extender. En este video les enseñaré cómo construimos un agente de búsqueda de vuelos que utiliza la API de Amadeus orquestado por LangGraph, todo esto envuelto en una sólida arquitectura que combina limpia y hexagonal. LangGraph es un framework de orquestación de bajo nivel que nos permite construir agentes con estado, es decir, con memoria y de larga ejecución. Todo esto basado en grafos. A diferencia de frameworks que abstraen el flujo, LangGraph nos da control total sobre él, sobre la lógica de control y también sobre los bucles de ejecución, lo que nos permite crear agentes que piensan y planifican a través de múltiples pasos. Los tres conceptos fundamentales de LangGraph son, primero, los nodos, que son las unidades de trabajo, básicamente las funciones que van a codificar la lógica del agente y que realizan cierta tarea. Por ejemplo, el llamar a un LLM, utilizar cierta API, validar datos, etc. Luego tenemos las aristas, que son la lógica de control de flujos. Determinan qué nodo se debe ejecutar a continuación. Están las aristas normales, por ejemplo que del nodo A siempre va al nodo B, o también las aristas condicionales, del nodo A va al nodo B o al nodo C, según una función de enrutamiento o ciertas condiciones. El poder de esto es que nos permite construir bucles, es decir, repetir cierto nodo hasta que se cumpla una condición y también tener bifurcaciones dinámicas. Todo esto es crucial para la planificación de un agente. Y por último, tenemos el concepto más importante de LangGraph y es el estado. El estado es una estructura de datos compartida que contiene información que se va almacenando durante la ejecución. Esta información puede ser, por ejemplo, el historial de mensaje, datos que extraímos, resultados de los llamados a cierta API, etc. Acá lo importante es que estos datos son visibles para todos. Por ello, podemos pensar en él como una pizarra central, donde todos los nodos y aristas pueden leer la información que hemos depositado en él y también pueden escribir para añadir nueva información o actualizar información que ya teníamos. En resumen, con un ejemplo típico donde tenemos una consulta de un usuario, lo que haríamos en LangGraph es, los nodos van a realizar el trabajo y las aristas van a decidir qué hacer después. Tendríamos que la consulta del usuario viaja a nuestro primer nodo, el cual podría consultar esa información del estado para actualizarla. Por ejemplo, agregar este nuevo mensaje del usuario al historial de la conversación. A partir de ciertas decisiones, podríamos decidir a cuál nodo debemos ir a continuación. Este nodo puede de nuevo leer ese estado compartido, vería el mensaje que nuestro nodo anterior agregó a ese historial y él también podría agregar nuevos mensajes. Para así, finalmente, terminar de realizar las operaciones que necesitemos y darle una respuesta al usuario. Como vemos, LangGraph es el músculo orquestador, pero solo es tan fuerte como la estructura que lo soporte, y acá es donde entra la arquitectura limpia. Los proyectos de inteligencia artificial rápidamente se vuelven un código espagueti,
donde la lógica del negocio, el LLM, las llamadas al resto de la API, está todo mezclado. Esto se vuelve imposible de mantener. Una solución a este problema es utilizar una buena arquitectura. Y acá proponemos una combinación de arquitectura limpia y arquitectura hexagonal, con una separación estricta de responsabilidades por módulos. Lo que queremos es que la lógica del negocio, el qué hace la gente, sea el núcleo de todo y a su vez independiente de las implementaciones. Dentro de esta propuesta tenemos entonces tres capas fundamentales. La primera y en el centro es la capa del dominio que define el qué. Acá es donde está el negocio. En ella tenemos las entidades. En nuestro caso, por ejemplo, del agente de vuelos tendríamos el que representa un segmento de vuelo, un itinerario o un vuelo como tal. Encontramos también acá las interfaces, esos contratos de cómo debería ser el comportamiento del sistema. Luego tenemos la capa de aplicación, cuya responsabilidad es el cómo. Ya tenemos los casos de uso, tenemos ese flujo de trabajo, la orquestación y toda la lógica de lo que debe hacerse, pero todavía a alto nivel, ya que de la implementación se encargará la tercera capa, la capa de infraestructura, donde tendremos estas implementaciones concretas de nuestros contratos, de nuestras interfaces. Esta capa es la que se comunica con el mundo exterior, por ejemplo haciendo los llamados al proveedor del LLM o en nuestro caso con Amadeus para las consultas. Acá el principio clave es entender que las dependencias siempre van a apuntar hacia adentro, es decir, el dominio nunca va a saber quién lo usa. El dominio solo depende de sí mismo, la capa de aplicación solo depende del dominio y la capa de infraestructura, que es quien implementa, va a utilizar las definiciones de la capa de aplicación y también de la capa del dominio. Algunos beneficios de utilizar esta arquitectura es que se puede probar la lógica del negocio sin tener que, por ejemplo, llamar a una API o llamar al LLM. También nos da mucha flexibilidad. Si necesitamos cambiar el proveedor del LLM, por ejemplo de Google a OpenAI o la API de vuelos, lo podemos hacer sin tener que modificar el núcleo del agente. Y también nos proporciona una gran mantenibilidad. Sabemos exactamente dónde buscar cuando algo falla. Si por ejemplo falla la conexión con Amadeus, entonces sabemos que debemos ir y revisar nuestra capa de infraestructura. Vamos a utilizar estos conceptos de Landgraph y de arquitectura limpia para construir un agente capaz de realizar búsqueda de vuelos utilizando la API de Amadeus. La estructura que seguiremos será la siguiente. Vamos a tener distintos módulos, cada uno encargado de ciertas funcionalidades o de cierto contexto. Por ejemplo, vamos a tener un módulo encargado solo de la integración con la API de Amadeus, el cual es el servicio que nos permitirá realizar estas búsquedas de vuelos a través de su API. Tendremos otra capa, por ejemplo, de localizaciones, enfocada precisamente en la obtención de los códigos IATA de las ciudades, para luego poder realizar las búsquedas de vuelos, las cuales estarán en el módulo de vuelos. En cada uno de estos módulos tendremos entonces en la capa de dominio la definición de entidades, de por ejemplo las peticiones, también de los resultados de las búsquedas que realizaremos, por ejemplo los diversos vuelos. Luego tendremos en la capa de aplicación los casos de uso, es decir, esas interfaces para la búsqueda de vuelos que nos definirán qué es lo que debemos hacer, pero aquí todavía no implementaremos el cómo. Eso lo haremos en las capas de infraestructura, donde utilizaremos el servicio que construimos para la conexión con Amadeus para precisamente realizar estas búsquedas tanto de las localizaciones como de las ciudades. Aparte tendremos también una capa centrada en el uso de LLMs, donde también definiremos ciertas entidades, por ejemplo los parámetros para inicializar un LLM como qué modelo utilizar, la API key del proveedor y temperatura. Además crearemos un caso de uso de obtener una cadena, esto porque utilizaremos LangChain, y en la infraestructura tendremos implementaciones de proveedor, en este caso utilizaremos Gemini de Google. Luego tendremos otro módulo, el cual será el que se encargue de la implementación como tal de nuestro agente de búsqueda de vuelos. En ese tendremos por ejemplo los prompts y diferentes entidades específicas para lo que necesitará nuestro agente. Luego en la capa de aplicación tendremos esa lógica de negocio. Acá es donde definiremos los nodos, esas acciones que realizará el agente.
También definiremos el estado de nuestro grafo, además de la definición del mismo, y ciertas aristas o funciones que nos servirán como condiciones para decidir a cuál nodo ir a continuación. Todo esto luego en la capa de la infraestructura lo estaremos orquestando, implementando un contenedor de dependencias para centralizar el uso de las mismas y tener una única instancia, por ejemplo de LLM, una única instancia que se conecta a los servicios de Amadeus, etc. Y por otro lado tendremos la capa donde expondremos una API utilizando FastAPI para realizar peticiones a nuestro agente y que genere una respuesta. Por último tendremos una capa de observabilidad donde estaremos utilizando Langfuse para llevar un tracking de las acciones ejecutadas por el agente y finalmente un módulo de utilidades compartidas durante toda la aplicación. El flujo que estaremos implementando de nuestro agente es el siguiente. Comenzaremos con una consulta de un usuario. Lo primero que haremos será verificar esa consulta para ver si contiene la información que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos saber desde qué ciudad quiere viajar hasta cuál ciudad, durante qué fechas, una fecha de inicio y una fecha de regreso. En caso de que el usuario no nos proporcione toda esta información, entonces terminaremos el flujo y diremos que no ha proporcionado todos los campos que necesitamos. En el caso contrario, entonces continuaremos con el nodo de extracción. Este nodo se va a encargar de tomar la consulta del usuario y tomar de ella la información que necesitamos. Esto lo hará en un bucle hasta que hayamos confirmado que tenemos toda la información necesaria. Una vez tenemos la información, entonces pasaremos al nodo de la búsqueda de localizaciones. Esto porque el usuario nos proporcionará nombres de ciudades, por ejemplo viajar desde Miami hasta San Francisco, pero nuestro servicio de búsqueda de vuelos requiere son los códigos IATA de dichas ciudades. Por eso tenemos un nodo especializado en tomar este nombre de las ciudades y realizando una petición a Amadeus puede obtener el código de la ciudad. Para ello entonces a la gente le proporcionaremos una herramienta para precisamente buscar el código de dicha localización y una vez que tenga el código entonces pasaremos al nodo de procesar los resultados de esa búsqueda de las localizaciones para llevarlo al formato que requerimos. Luego de eso entonces ya podemos pasar a realizar las búsquedas de los vuelos como tal. Para eso de nuevo volvemos a proporcionarle a nuestro agente una herramienta. Esta herramienta es la que recibirá el código de las ciudades además de las fechas en las que quiere viajar el usuario y con ella realizará la petición a la API de Amadeus para realizar la búsqueda de dichos vuelos. Una vez los tenga, pasaremos al procesamiento de dichos resultados llevándolo al formato que requerimos y con toda esta información finalmente realizaremos una propuesta de viaje, terminando así con el flujo de nuestro agente. Veamos cómo aplicar todos estos conceptos y construir nuestro agente de búsqueda de vuelos. Vamos al código. Lo primero que quiero comentar es que, como he estado diciendo en el video, vamos a utilizar para este agente de búsqueda de vuelo la API de Amadeus, pero es posible que muchos no sepan qué es. Amadeus es una empresa tecnológica que ofrece sistemas para la reserva en el sector turístico y dentro de sus servicios ofrece una API la cual nos permite acceder a diversas funciones, por ejemplo la búsqueda de vuelos, la reserva de hoteles, la compra de tiquetes, etc. Acá vamos a estar utilizando su API para buscar vuelos y todo esto lo haremos dentro del entorno de testing que ellos nos brindan, el cual es completamente gratis. Eso sí, estaremos utilizando datos que no son reales. Y en la descripción del video encontrarán un enlace de cómo registrarse en la página web de Amadeus para desarrolladores para tener lo que necesitaremos a continuación, que es un Client ID y un Client Secret necesarios para poder hacer peticiones a la API. Algo para comentar es que este proyecto fue construido sobre Python en su versión 3.11 y como gestor de dependencias y manejador de proyectos estaré utilizando Yubi, pero todo se puede hacer tranquilamente con pip. Bueno, acá en el código entonces podemos observar esta distribución de carpeta. Tenemos el código fuente, el cual está separado en diversos módulos. Cada uno de estos módulos va a estar encargado de ciertas funcionalidades específicas a su contexto. Por ejemplo, el módulo de vuelos solo se va a encargar de cosas relacionadas a los vuelos. Aquí encontraremos los modelos, las entidades que representarán a un vuelo, a un itinerario. Encontraremos el caso de uso de cómo hacer esa búsqueda de vuelo y la implementación, además de, por ejemplo, una herramienta que nuestro agente pueda utilizar.
Esto para cada uno de los módulos. El módulo de Amadeus solamente se encarga de la conexión con este proveedor, con esta API que nos proporciona. El módulo de LLMs es el encargado de manejar cómo hacemos las peticiones a los LLMs, cómo trabajamos con ellos. El módulo de localizaciones se encarga de la búsqueda de los códigos IATA de las ciudades para luego poder utilizarlos en el módulo de la búsqueda de vuelos. Tenemos el módulo que contiene la lógica de nuestro agente como tal. Otro módulo que es el que expondrá nuestra API construida con FastAPI. Y tenemos otros dos módulos. El módulo de observabilidad, en el cual en este momento tenemos una implementación para utilizar Langfuse como framework para observabilidad y monitoreo de estos sistemas de inteligencia artificial con LLMs. Y un módulo de algunas funcionalidades compartidas. Dentro de este último, del módulo de funcionalidades compartidas, tenemos, como su nombre indica, funciones que son útiles para todo el sistema. Por ejemplo, tenemos un archivo de configuraciones donde vamos a tener diferentes parámetros que podemos utilizar a nivel global en nuestro servicio. Tenemos también un módulo para llevar todo el tema del login para hacer esa trazabilidad, donde implementamos, por ejemplo, una función para en cada uno de nuestros módulos, en cada uno de los servicios que requiera hacer este login, poder crear un logger con el nombre del servicio, con su propio archivo, el cual configuramos que en los archivos tenemos un login de nivel de debug, mientras que en los que se van a mostrar por consola solo mostramos desde el nivel de info, con cierto formateo. Tenemos también otras funciones auxiliares para hacer el login, por ejemplo, cuando llamamos a cierta función, de el resultado de una función o si se produce un error. Esto, por ejemplo, cuando el modelo esté llamando a las diversas herramientas, queremos loguear qué herramienta llamó, cuál fue el resultado de ejecución de esa herramienta o si tuvo algún error, para así poder explorar esto a detalle y entender en qué está fallando y solucionarlo rápidamente. Y por último, dentro de este módulo de funciones compartidas tenemos un rate limiter muy simple que utiliza un algoritmo de ventana deslizante para limitar el número de las peticiones que podemos realizar a cierto endpoint. Esto en nuestro caso para limitar la cantidad de peticiones que hacemos con los modelos de Gemini para mantenernos en el free tier, pero también a nivel de producción nos podría ayudar para precisamente mantener nuestro número de peticiones bajo cierto límite y no superarlo. Ahora, cada uno de estos módulos tiene dentro otras 3 carpetas. Cada una de estas carpetas representa una de las capas de lo que hemos venido hablando. La capa del dominio, donde tenemos las entidades, las interfaces, la capa de aplicación, donde tenemos los casos de uso, y la capa de infraestructura, que toma todo lo propuesto, esos contratos de la capa de aplicación y la capa de dominio, para implementarlos. Por ejemplo, exploremos un poco este módulo de vuelos y qué contiene. Primero, en la capa de dominio, tenemos entidades. Acá definimos, por ejemplo, diferentes modelos, esquemas de datos, entidades que nos van a ser de utilidad durante la ejecución de nuestra agente. Por ejemplo, tenemos esta entidad que representa el segmento de un vuelo dentro de un itinerario. ¿Esto por qué? Porque a nivel de la lógica, cuando estemos haciendo las peticiones, vamos a ver que lo que nos responde la búsqueda de vuelos de Amadeus es que un vuelo puede tener diferentes itinerarios. Cada uno de esos itinerarios con diferentes segmentos. Por ejemplo, el primer segmento sería partimos de Miami y llegamos hasta, por ejemplo, Nueva York. Dentro de este mismo itinerario, luego de Nueva York, tenemos una escala y luego partimos a San Francisco, que realmente era nuestro destino final. Entonces, todo el itinerario se termina componiendo de diversos segmentos y nosotros vamos a estar trabajando con un itinerario tanto para el viaje de ida como para el viaje de regreso. Entonces estamos encapsulando esa lógica dentro de esta entidad. Este segmento de un vuelo se utiliza entonces dentro de otra clase que ya representa el itinerario. Y como les acabo de explicar, este itinerario puede contener varios segmentos. Esos casos donde el vuelo no es directo, sino que tenemos que hacer una escala. Finalmente, con este itinerario, vamos entonces a crear nuestra clase de vuelo, que va a representar a ese vuelo completo, nuestra oferta de vuelo, mejor dicho, incluyendo tanto el viaje de ida como el viaje de regreso. Esa oferta va a tener un identificador, un precio, en qué moneda está, va a tener itinerario
tanto para el vuelo de ida como para el vuelo de regreso, algunos campos adicionales e información de, por ejemplo, la aerolínea, el tiempo de despegue, el tiempo de llegada, cuánto va a durar, cuál es el código de la ciudad de origen y también el de la ciudad de destino. Dentro de estos mismos archivos de entidades tenemos otras dos, las cuales nos serán de utilidad para la herramienta que ejecutará el agente, esa que será la que nos permita obtener la lista de vuelos. Tenemos una que representa ese request, esa petición que vamos a hacer a la API de Amadeus, donde los parámetros que necesitamos enviarle es el código de la ciudad de origen como el código de la ciudad de destino, esto en el formato de IATA. Por eso es que necesitamos otro módulo, el módulo de localizaciones, en cual se encargará, ya lo vamos a ver, de conseguirnos el código en este formato que necesitamos. Necesitamos también una fecha de salida para el viaje y una fecha de regreso, y de forma opcional podemos también tener un presupuesto, un valor máximo. Finalmente tenemos por acá otro esquema de datos que nos va a servir y es para representar el resultado de una búsqueda de vuelos, pero a nivel de la respuesta del LLM. Veremos esto más adelante. Dentro de dominio, en el módulo de vuelos, lo otro que tenemos es este repositorio. Pero acá tenemos es una interfaz, un contrato de qué debería representar este repositorio. Básicamente acá estamos definiendo eso, una clase abstracta del repositorio de vuelo, en el cual vamos a decir que quien implemente esta clase debe implementar este método abstracto de buscar vuelo, el cual va a tener como entrada una petición que sigue el modelo que definimos y acabamos de ver, y dicha función va a retornar una lista de vuelos con el formato que también hemos definido. Si se dan cuenta, entonces acá lo que estamos haciendo es eso, crear un contrato de cómo debería comportarse. Acá nos interesa a nivel general el qué debería hacer, pero no nos interesa tanto el cómo. De la implementación se va a encargar la capa de infraestructura. Y pasemos entonces a la siguiente capa, que es la capa de aplicación. En la capa de aplicación entonces tenemos los casos de uso. En este caso tenemos la búsqueda de vuelos como tal. Acá en la capa de aplicación ya empezamos a utilizar la lógica del negocio, a implementar ese de un poco cómo debería comportarse, pero todavía no nos importa tanto el nivel técnico. Esa implementación se encarga la infraestructura. Entonces lo que hacemos acá es definir también como una especie de contrato. ¿Qué debería hacer esta búsqueda de vuelo? Bueno, lo que debería hacer es tener un repositorio y debería tener un logger para poder llevar el registro de lo que hacemos. Y va a tener un método de execute, que es quien va a realizar la búsqueda como tal. Ese método va entonces a requerir como entrada una petición con el formato de la búsqueda de vuelo que hemos definido y nos va a retornar una lista de vuelos. Lo primero que haremos entonces será que estamos llamando a una función con ciertos parámetros. Esos parámetros son los que hemos definido en nuestro esquema, en nuestra entidad, que eran, por ejemplo, el código de origen, el código de la ciudad de destino, la fecha de inicio y la fecha de fin del viaje. Luego, lo que vamos a hacer es que de nuestro repositorio asociado a esta clase, vamos a llamar al método de buscar vuelo. Acá podríamos tener mucha más lógica personalizada dependiendo de cómo lo requieran nuestros casos de uso. En este caso solamente necesitamos hacer eso, llamar al repositorio para que haga la búsqueda de vuelo y retornaremos esos vuelos, haciendo siempre el login correcto de cuál fue el resultado de la función o si tuvimos algún error. Bien, hasta ahora lo que hemos visto es sobre todo interfaces, contratos de cómo debería comportarse. Ahora vamos a ver cómo la capa de infraestructura implementa estos contratos. Por acá tenemos entonces en la capa de infraestructura la implementación del repositorio de la búsqueda de vuelos. Este repositorio va a tomar un cliente. Este cliente es el que nos va a permitir conectarnos con la API de Amadeus y tendremos lo mismo, configuraremos un logger. Luego, dentro de este repositorio de búsqueda de vuelos, entonces lo que debemos hacer es implementar lo que nos decía la clase abstracta del método de la búsqueda de vuelos. Y ahora sí, utilizando todo lo que necesitamos para hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, dentro de nuestro cliente, que es quien implementa la manera de comunicarnos con la API de Amadeus, vamos a llamar al método de buscar vuelos. A ese método le vamos a pasar los parámetros que estamos recibiendo
Esos parámetros siguen nuestro modelo del Flight Search Request, donde tenemos el código de la ciudad de origen, de la ciudad de destino, la fecha de salida y la fecha de regreso, además del precio, que recordemos que es opcional. Con eso vamos entonces a llamar a una función propia de esta clase, la cual nos ayudará a formatear el resultado de esa llamada y convertirla a la clase de tipo vuelo, la cual habíamos definido que vamos a estar retornando como una lista de vuelos. Este parseo, formateo de los vuelos, depende totalmente de la API que estemos utilizando. Acá tenemos nuestra lógica necesaria para poder, del resultado de la petición de la API de Amadeus, de la búsqueda de los vuelos, obtener de ahí la información que necesitamos, como los itinerarios, los cuales entonces recordemos que se componen de segmentos. De esos segmentos entonces tenemos diferente información como la aerolínea, la ciudad de origen, la ciudad de destino, la fecha en la que despega, la fecha en la que aterriza, etc. Y con toda esta información vamos entonces armando nuestro objeto de tipo vuelo, el cual estaremos añadiendo a nuestra lista de vuelos. Dentro de nuestra función de formatear los vuelos tenemos otra función auxiliar, la de formatear el itinerario, que es la que se encarga de crear estos segmentos, recordando entonces como lo habíamos definido, que un vuelo se compone de itinerario y esos itinerarios contienen a su vez segmentos de vuelo. Por ejemplo, las escalas que debemos hacer cuando un vuelo no es directo. Recapitulando, entonces para este módulo de vuelo teníamos que en el dominio implementamos nuestras entidades, los datos que queríamos almacenar, cómo deberían ser las peticiones y también un poco el qué deberían hacer ciertos métodos, ciertas clases, por ejemplo el repositorio de vuelos, qué es lo que debería hacer, pero todavía no nos interesaba el cómo. Ese cómo termina siendo implementado en la capa de infraestructura. Dentro de nuestra capa de infraestructura tenemos otro archivo. Este archivo de acá es la implementación para una herramienta de la búsqueda de vuelos. Esta herramienta será utilizada por el agente para, a partir de la información que le proporciona el usuario, realizar la búsqueda. Utilizaremos de LangChain la clase del BaseTool para definir nuestra herramienta de forma personalizada, dándole un nombre, una descripción para que la gente sepa qué es lo que hace, y también utilizaremos un esquema para esos argumentos de entrada. Ese esquema que utilizaremos será precisamente el que habíamos definido en nuestra capa de dominio de lo que debe contener una petición. Esto contiene el código de la ciudad de origen, de la ciudad de destino, las fechas y de forma opcional un presupuesto. Además de que añadiremos una nueva variable que es nuestro caso de uso que habíamos definido en la capa de aplicación del servicio de la búsqueda de vuelos, del cómo se debería comportar. Nuestra herramienta recibirá entonces ese servicio, el cual recordemos que no es más que un contrato en el cual estamos especificando a alto nivel qué es lo que va a hacer, pero el cómo dependía totalmente de la capa de infraestructura del repositorio. Recordamos entonces que este caso de uso va a requerir un repositorio, que en este caso le estaremos pasando la implementación que construimos en nuestra capa de infraestructura. Es con este servicio entonces que vamos a definir dos métodos. Uno es por si queremos correr la herramienta de forma síncrona y el otro para ejecutarla de manera asincrónica. Dentro de esa lógica, entonces lo que haremos es, con los parámetros que recibe nuestra herramienta, vamos a crear nuestra petición de la búsqueda de vuelos. Con esa petición ya formada, llamaremos entonces a nuestro servicio de vuelos ejecutando el método execute, que recordemos que el execute es quien toma el repositorio y ejecuta el método de buscar vuelos. Con el resultado ya tenemos la lista de vuelos y lo estaremos retornando en nuestra herramienta. Como podemos ver acá, entonces lo que hacemos es, vamos definiendo las abstracciones de qué es lo que deberían hacer y en la capa de infraestructura vamos implementando el cómo se va a hacer eso. Por tanto, este caso de uso de la búsqueda de vuelos, por ejemplo, tiene una dependencia de un repositorio, pero no le interesa saber cómo se implementa el repositorio. Simplemente le interesa que dicho repositorio tenga el método de buscar vuelos. El cómo lo haga no es de su interés.
Eso lo que nos permite es que si cambia algo de cómo, por ejemplo, el proveedor nos devuelve la respuesta de la búsqueda de vuelos, lo único que tenemos que hacer es venir a nuestro archivo del repositorio de búsqueda de vuelos que hemos implementado y cambiar dicha lógica. Y el resto de nuestra aplicación seguirá funcionando de manera normal. Esta es entonces una de las grandes ventajas de seguir este tipo de arquitectura y de estructuración de nuestro código. El resto de módulos de nuestra aplicación sigue una lógica similar. Por ejemplo, acá estamos implementando un cliente que es el que abstrae toda la lógica necesaria para poder realizar esas peticiones al servicio de Amadeus. Desde nuestras configuraciones nos traemos el Client ID y el Client Secret, y con eso implementamos un método para obtener el token de acceso, el cual vamos a necesitar para realizar el resto de las peticiones. El resto de métodos que necesitamos, por ejemplo, la búsqueda de vuelos, todo esto a nivel de pegarle al endpoint correcto con los parámetros que sean necesarios. Lo mismo con la búsqueda de localizaciones. Y hablando de localizaciones, en dicho módulo tenemos algo muy similar a lo que acabamos de ver en el módulo de vuelos. En la capa de dominio tenemos entonces las entidades, por ejemplo, la representación de una localización con el código IATA. Tenemos también una clase que encapsula lo necesario para poder realizar una petición, que en este caso solo necesitamos la ciudad, y también el resultado de el uso de la herramienta de búsqueda de localizaciones luego de que el modelo las haya utilizado. Tenemos también una abstracción para el repositorio, donde de manera similar vamos a definir que se debe implementar un método para buscar las localizaciones con parámetros de entrada siguiendo el esquema que hemos definido, y que al final este método debe retornar una lista de localizaciones. Tenemos también acá nuestro caso de uso para la búsqueda de localizaciones, muy similar a lo que estábamos trabajando con la búsqueda de los vuelos. Va a tener un repositorio. De dicho repositorio vamos a llamar al método de search locations, que es el que nos va a retornar al final esas localizaciones. Todo esto dentro de un método de execute, y realizando lo mismo de configurar un logger e ir dando una trazabilidad del llamado de las funciones, de los resultados o si surge algún error. Finalmente, en la capa de infraestructura tenemos tanto el repositorio, que va a necesitar esa implementación que hicimos del cliente de Amadeus para poder hacer las peticiones a su API, va a configurar un logger y va a implementar el método de la búsqueda de localizaciones, el cual va a recibir como entrada el modelo que construimos y va a retornar una lista de localizaciones. Dicho método va entonces a tomar la petición que entra con la ciudad y con ella va a buscar el código IATA de dicha ciudad para luego, utilizando una misma función auxiliar, para transformar y formatear el resultado del llamado de la API a la clase que hemos definido. Y tenemos también, de nuevo, una implementación de una herramienta, la cual va a ser utilizada por nuestro agente. Esta herramienta entonces se llamará la búsqueda de localización, que básicamente, como hemos estado mirando, a partir de una palabra, a partir del nombre de una ciudad, va a buscar el código IATA, y esto lo necesitamos, recordemos, para la otra herramienta, la de búsqueda de vuelos, que ahí necesitamos pasar no el nombre de la ciudad, sino su código IATA. Entonces por eso primero necesitamos utilizar esta herramienta. Pasamos nuevamente el esquema de los parámetros de entrada que va a recibir esta herramienta, el modelo que hemos definido anteriormente, donde simplemente necesitamos el nombre de la ciudad. Es con esto que nuevamente implementamos tanto un método para ejecutar la herramienta de forma sincrónica como de manera asincrónica. Dicho método va a recibir el parámetro que necesitamos, la ciudad. Con esa entrada la va a llevar al formato que necesitamos para realizar la petición, y llamando al servicio de búsqueda, a nuestro caso de uso, va a utilizar el método de execute con el código de la ciudad instanciado con una clase del tipo de nuestra request para la búsqueda de localizaciones. Con eso va a retornar los resultados y volvemos a hacer lo mismo con el tema de tener un logger e ir haciendo ese login de las peticiones, del resultado o del error. El siguiente módulo que vamos a ver es el módulo de LLMs. En este módulo estamos encapsulando toda la lógica para poder llamar a un modelo.
Acá en todas las entidades vamos a tener varias cosas. Por ejemplo, vamos a definir una clase que va a representar la configuración para instanciar a un modelo, donde le vamos a pasar la temperatura, el nombre del modelo y la API key. En este caso estamos pasando valores por defecto de los que tenemos en nuestra configuración. Luego tenemos también la respuesta de un modelo, tiene un contenido y puede obtener una lista de llamados a herramientas dependiendo si el modelo quiere utilizar alguna herramienta. Tenemos también otra clase que nos va a servir para instanciar una cadena con LangChain. Dicha cadena se va a estar apoyando de también esta clase para solicitar el LLM. En la solicitud de la cadena vamos a estar pasándole un prompt, una lista de herramientas que el modelo va a tener a su disposición. Podemos pasar también si necesitamos que el formato de la respuesta del modelo siga cierto esquema y el parámetro de temperatura nuevamente. Y finalmente definimos otra clase para representar a esa cadena que vamos a estar creando con un único parámetro de cadena. Luego tenemos también otras clases auxiliares acá dentro del dominio. Tenemos la clase abstracta que va a representar un cliente de un LLM y le decimos que esa clase abstracta va a tener un método que es el obtener un LLM, teniendo como parámetros de entrada el modelo que definimos de la configuración de un LLM, donde recordemos que entonces tenemos el nombre del modelo, la API key, la temperatura. Y por otro lado tenemos también una abstracción para un servicio, que dicho servicio se va a estar apoyando del cliente. Esto lo veremos un poco más adelante en la implementación. Y es este servicio el que, utilizando el LLM, nos va a crear una cadena de LangChain siguiendo nuestro modelo de la petición para crear una cadena y nos va a devolver dicha cadena. Pasando ahora a la capa de aplicación, entonces acá tenemos nuestros casos de uso. Acá definimos un servicio que es el que va a tomar un modelo y con él nos va a construir esa cadena de LangChain. Lo que estamos diciendo es que este servicio de obtener la cadena de un LLM va a estar recibiendo nuestra clase de servicio de LLM, va a tener como todo lo que estamos haciendo un logger y va a tener un método de execute que es el que va a desde el servicio del LLM a construir esa cadena, la cual nos va a retornar. Y hacemos lo mismo de el login de los llamados de las funciones y los errores, además de los resultados. Veamos ahora en la capa de aplicación cómo se implementa esto. En nuestro caso vamos a estar utilizando los modelos de Google de Gemini y lo primero es que tenemos acá definido un cliente. Este cliente va entonces a implementar el método que crea desde su clase abstracta de obtener un LLM. Va a recibir entonces temperatura, modelo, la API key y con ello va entonces a crear el cliente del servicio de Google con los parámetros que le hemos pasado. Una vez tenemos ese cliente, entonces nuestra clase de el servicio de LLM por acá va a tomar dicha implementación de un cliente y va a implementar también el método de obtener una cadena. Con este método entonces lo que va a hacer es primero obtener, crear un LLM, instanciar esa clase con el LLM dependiendo de lo que le hayamos pasado en los parámetros de entrada. Si por ejemplo le pasamos que queremos que tenga a su disposición ciertas herramientas, entonces hacemos ese binding. Si pasamos que necesitamos que el LLM responda con cierta estructura, con cierto esquema, entonces enlazamos esa estructura de respuesta al LLM. Y aparte vamos a crear el prompt a partir de un chat prompt template, el cual va a tener como primer mensaje el mensaje del sistema con las indicaciones, las cuales va a salir de nuestros datos de entrada del prompt, y vamos a insertar una variable de messages para poder luego colocar en ella el historial de mensajes de la conversación. Todo esto siguiendo el formato de Jinja 2. Y a la final, con el modelo y con el prompt terminamos armando la cadena de LangChain y retornamos dicha cadena dentro de nuestra clase. Continuamos con lo que hemos venido haciendo del tema del login, hacer login cuando llamamos a ciertas funciones, cuando tenemos error, etc. Y así tenemos un servicio de LLMs
el cual si necesitamos por ejemplo cambiar, ya no queremos utilizar los modelos de Google, sino que queremos utilizar los de OpenAI, lo único que deberíamos hacer entonces es crear una nueva implementación, ya no de Google Client sino de OpenAI Client, al igual que una implementación de OpenAI Service con la lógica que necesitamos para utilizar los modelos de OpenAI. Pasando al módulo más importante, nuestro módulo donde tenemos toda la lógica de la gente como tal, vamos primero entonces de nuevo a ver qué tenemos en el dominio. Tenemos por acá una clase de entidades. En esta vamos a definir ciertos modelos que nos van a ser de utilidad. Por ejemplo, algo que nosotros vamos a querer hacer dentro de nuestro flujo es validar si la consulta del usuario contiene toda la información que necesitamos. Entonces podemos definir un modelo para dicha respuesta del LLM, en el cual vamos a tener que, si la consulta del usuario tiene todos los datos, es válido, o en caso contrario sería un false. Y como opcional tenemos también que el modelo nos pueda responder con una razón del por qué. Aparte, tenemos otro esquema para la extracción de información de dicha consulta, donde necesitamos extraer la ciudad de origen, la ciudad de destino, la fecha de inicio del viaje y la fecha de finalización, además de forma opcional un presupuesto. Esas entidades son las que estaremos utilizando como esos esquemas que queremos que utilice en cierto punto nuestro agente para sus respuestas, que deben contener estos campos. Tenemos por acá también el archivo de prompts, y acá tenemos definida una clase que nos va a servir para representar un prompt. Le queremos poner un nombre y guardar el texto como tal. Acá tenemos diferentes prompts. De hecho tenemos un prompt para cada uno de nuestros nodos y está especializado para las acciones que necesitamos que el modelo haga en dicho nodo. Por ejemplo, en el nodo de verificar que la consulta del usuario contiene toda la información, entonces le especificamos que a partir de la consulta del usuario, acá estamos insertando en el formato de Jinja2 una nueva variable que luego se la estaremos pasando cuando invoquemos a nuestra cadena. Le pasaremos esa consulta del usuario y queremos que a partir de ella valide si tenemos esta información, el origen, el destino, las fechas de inicio y de finalización, y que opcionalmente se puede pasar un presupuesto. También queremos que responda utilizando ese esquema que acabamos de ver de si la respuesta es válida, y le decimos cuándo debería setearlo como true o cuándo debería setearlo como false, además de proporcionar una razón. Esto entonces para cada uno de nuestros nodos. Por último, tenemos acá otras entidades que nos van a ser de utilidad durante el transcurso de la ejecución de nuestro modelo. Tenemos una entidad que va a representar una solicitud de un viaje que contiene la información que necesitamos, y otra que va a representar una propuesta, que este va a ser el resultado final de nuestro agente. Pasemos a la capa de aplicación para ver esto un poco mejor. Lo primero que tenemos acá es nuestro estado, el estado que va a estar utilizando el grafo. Recordemos que ese estado es una estructura de datos que contiene información que todos los nodos van a poder leer, van a poder sobreescribir, van a poder añadir o actualizar. En ese estado, entonces vamos a estar almacenando cuál es la consulta del usuario, si dicha consulta es válida, es decir, contiene la información que necesitamos, luego la información extraída de esa consulta, presupuesto, ciudad de origen y de destino, además de las fechas, y también vamos a ir almacenando acá el resultado de la ejecución de las herramientas. De la ciudad de origen, sacar cuál es el código IATA, lo mismo que con la ciudad de destino, los resultados de la búsqueda de vuelos, y por último vamos a estar manteniendo acá el historial de mensajes. Si se dan cuenta, este último tiene algo particular, y es que estamos utilizando esta notación de annotated, donde le estamos diciendo que esta variable de mensajes va a ser una lista de base messages, donde este base message es una abstracción que representa mensajes tanto del modelo como mensajes del humano, como mensajes del sistema, como el resultado de la ejecución de herramientas que nos lo proporciona LangChain, y luego le estamos diciendo este add como operación. ¿Por qué estamos haciendo esto? El comportamiento por defecto con el estado de LangGraph
es que cuando vamos a actualizar alguna de estas variables desde los nodos o desde donde sea, lo que hacemos es sobreescribir la información. Como queremos mantener es un historial, no queremos que se sobreescriba el último mensaje, sino que se agregue a la lista de mensajes que ya existen. Por eso es que acá utilizamos este add, que con las listas significa una operación de concatenación, como hacer un append. Y pasando al punto más importante, vamos ahora a los nodos. Acá en los nodos definimos una clase que va a representar todos los nodos de nuestro flujo. Va a recibir un servicio de LLM. Entonces acá nosotros estamos utilizando, recordemos que Gemini, pero como les comentaba, al estar trabajando con estas abstracciones, simplemente si queremos pasar de un proveedor a otro, es tan simple como implementar dicho proveedor y cuando estemos instanciando nuestros nodos, pasar la implementación de dicho nuevo proveedor, por ejemplo con OpenAI, etc. Definimos acá también que va a utilizar herramientas, va a tener una herramienta de localización para la búsqueda de los códigos IATA y la herramienta para la búsqueda de vuelos. Con esas herramientas vamos a apoyarnos de este nodo de herramienta que viene en LangGraph, el cual a partir de una lista de herramientas que sean de tipo de base tool nos va a permitir construir automáticamente un nodo que sea capaz de procesar la petición de ejecución de dicha herramienta y darnos los resultados. Y finalmente creamos un logger para este servicio. Y luego para acá tenemos entonces definidos nuestros diferentes nodos. Nuestro primer nodo, como habíamos visto en la definición de nuestro flujo, entonces va a ser el verificar si la consulta del usuario tiene la información que necesitamos. Entonces acá implementamos toda esa lógica de lo que necesitamos hacer para realizar esta acción. Entonces lo primero es, vamos a importar lo que necesitamos, en este caso el prompt para este nodo. Vamos a importar la clase que representa la petición para crear una cadena y también nos vamos a importar el modelo que nos dice si la petición es válida o no. Con eso entonces, acá estamos recibiendo en nuestro nodo y en todos los nodos siempre vamos a recibir el estado, esa información que es compartida durante nuestro grafo. Del estado, entonces vamos a obtener la información que esté almacenada dentro de la variable de user query. Vamos a formatear la petición para crear una cadena donde le vamos a decir que utilice el prompt para este nodo, que necesitamos que la respuesta siga este formato y un parámetro para la temperatura. Vamos a estar utilizando además nuestro limitador del número de peticiones. Acá simplemente lo instanciamos y le damos un nombre y luego con nuestro servicio de LLM que le pasamos a nuestra clase de Workflow Nodes, vamos entonces a solicitar la cadena con los parámetros que hemos definido acá previamente. Una vez tenemos la cadena, entonces vamos a acceder a ella y vamos a invocarla de manera asíncrona con este AInvoke. Vamos a pasarle como parámetros de entrada los mensajes, los cuales van a estar en nuestro estado, en la variable de messages y vamos a pasarle la variable de user query, la cual extrajimos también de nuestro estado. Finalmente vamos a estar retornando, siempre retornaremos en un formato de diccionario para poder sobreescribir o agregar nueva información al estado del grafo. Y lo que estamos diciendo acá es, vamos a retornar un nuevo mensaje, el cual va a ser la respuesta del modelo. Dicho mensaje, entonces recordemos que no va a sobreescribir el historial, sino que se va a agregar como uno nuevo sobre los que ya estaban. Pero con el resto de variables sí las estaremos sobreescribiendo. Vamos a hacer que ahora en nuestro estado el valor de valid query sea el resultado de la respuesta que nos dé el modelo, si nos dice que es válida o si no. Además, si también en dicha respuesta el modelo nos proporciona una razón, la estaremos actualizando acá. Y finalmente actualizaremos también la consulta del usuario, la variable de user query. Todo esto utilizando nuestras funciones para hacer el log de cuando llamamos a alguna función, los resultados o cuando hay algún error. Seguimos avanzando y el siguiente nodo que implementamos es el nodo para extraer la información. De nuevo, llamamos al prompt que necesitamos para este nodo y todo es muy similar. Vamos armando una petición para obtener una cadena desde nuestro servicio de LLM. Accedemos a la cadena y la invocamos de forma asincrónica.
le pasamos la información que hemos definido en el prompt que va a necesitar el LLM para poder responder. Acá, como queremos que extraiga de la consulta del usuario los valores de el presupuesto, la ciudad de origen, la ciudad de destino y las fechas, entonces le estaremos pasando dicha petición. Y luego del resultado de la ejecución, entonces estaremos extrayendo la información, además de añadir a la lista de mensajes la respuesta del modelo. Todo esto retornándolo como un resultado para poder sobreescribir el estado del grafo. Tenemos ahora el nodo para la búsqueda de localizaciones. En este nodo seguimos lo mismo que estamos haciendo. El prompt especializado para lo que necesitamos acá, que es a partir de la ciudad de destino y ciudad de origen que nos proporciona el usuario, utilizar la herramienta de búsqueda de localizaciones y con ella obtener el código IATA de dichas ciudades. Cuando definimos la petición para obtener una cadena, le pasamos el prompt, le pasamos que vamos a querer que el LLM tenga a su disposición estas herramientas y la temperatura. Luego del servicio obtenemos la cadena, la invocamos de forma sincrónica con los parámetros que sabemos que va a necesitar. En este caso va a necesitar la ciudad de destino y la ciudad de origen. Finalmente estaremos actualizando nuestra variable de mensajes con la respuesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no directamente formateamos la información acá? Porque al momento de crear la cadena estamos pasando una lista de herramientas, ya no podemos utilizar el otro parámetro que es el de Structure Output, donde le pasamos un esquema que queremos que siga en su respuesta, porque ambos son incompatibles. Por ello, entonces este nodo se va a encargar de utilizar las herramientas y tendremos otro nodo que va a estar encargado de, ahora sí, a partir de esa respuesta, extraer la información. Entonces, si se dan cuenta, acá, una vez hemos invocado en nuestro nodo de procesar los resultados de la búsqueda de localizaciones, de la respuesta extraemos ahora sí los códigos, tanto de la ciudad de origen como de la ciudad de destino, y con esto actualizamos el estado. Además de que siempre vamos a estar actualizando el historial de mensajes, añadiendo el último mensaje. Una vez tenemos la información de la búsqueda de localizaciones, entonces podemos pasar a nuestro nodo de la búsqueda de vuelos, que es muy similar a este. Si nos damos cuenta, seguimos trayéndonos el prompt especializado de este nodo. Acá también decimos que en la cadena que el modelo va a poder utilizar la herramienta de la búsqueda de vuelos. Luego, cuando lo invocamos de forma sincrónica, le pasamos los parámetros que va a necesitar. Sabemos que la herramienta para usarla va a necesitar el origen, el destino, va a necesitar también la fecha de salida y la fecha de regreso, además del presupuesto. Finalmente, nos pasa lo mismo que con el nodo de localizaciones, que al estar pasándole herramientas no vamos a poder utilizar el Structure Output. Por lo tanto, este nodo se encargará solamente de hacer esos llamados. Y tenemos acá otro nodo que es el que se encarga de tomar dichos resultados y formatearlos utilizando el esquema que hemos definido. Por último, tenemos acá el nodo final, que es el que se encarga de tomar toda la información y con ella crear una propuesta de viaje. Este nodo va a tomar entonces el resultado de los vuelos, va a tomar la información que extrajimos de la consulta del usuario y con ello va a estar armando una propuesta de viaje que se ajuste a la petición del usuario. Y con esto terminamos los nodos que necesitamos para nuestro flujo. Lo otro que tenemos son las aristas, esas condiciones de qué flujo debería ejecutarse cuándo. Tenemos una arista que lo que hace es verificar el valor de si es una consulta válida. Tenemos también otra que nos valida si se ha podido extraer toda la información que es obligatoria de la consulta del usuario, es decir, la ciudad de origen, la ciudad de destino, además de las fechas. Con los nodos, las aristas y nuestro estado, entonces ya podemos construir nuestro grafo. Por eso tenemos acá una implementación de una clase que nos sirve para construir ese grafo. Lo que hacemos es entonces utilizar desde el LangGraph, el State Graph. Vamos a importar también estos dos nodos, el nodo Start y el nodo End,
El nodo start va a representar el inicio de nuestra ejecución, nos va a servir para decir cuál es el primer nodo que se debe ejecutar, y el nodo end nos va a servir para, el caso contrario, definir cuál es el último nodo que se va a ejecutar y terminar ahí nuestro grafo. Por acá, entonces lo primero que hacemos es instanciar una clase de grafo de estado y le vamos a decir que utilice como estado el que nosotros hemos definido. Contiene esa información que necesitamos. Luego, a nuestro grafo vamos a ir añadiendo los diversos nodos, les vamos a dar un nombre y luego vamos a especificar a qué función corresponde. Entonces acá añadimos nuestros nodos de herramientas y los nodos que hemos construido anteriormente. Lo siguiente que hacemos una vez añadidos nuestros nodos es agregar la lógica, las condicionales, las aristas. Lo primero que haremos es definir que el primer nodo que se debe ejecutar es el de verificar la consulta del usuario. Esto lo hacemos diciéndolo que vaya desde start hasta nuestro nodo. Acá tenemos nuestra primera condicional y es, queremos saber si la consulta del usuario es válida, o sea, si contiene la información que necesitamos. Para eso, entonces vamos a añadir una arista condicional. Partiendo de dicho nodo, le vamos a decir que utilice la función personalizada que hemos definido para validar el estado si la variable de valid query es verdadera o falsa. En caso de que sea verdadera, significa que el usuario proporcionó toda la información y podemos movernos al siguiente nodo, que será el nodo de extracción. En caso contrario, terminamos el flujo de ejecución, porque no podemos continuar hasta que el usuario no nos proporcione toda la información. Una vez el usuario ha proporcionado la información necesaria, podemos pasar al nodo de ejecución. Pero acá también vamos a tener una condicional y es, hasta que el modelo no haya sido capaz de extraer de la consulta del usuario toda la información obligatoria, es decir, las ciudades y las fechas, no vamos a pasar al siguiente nodo. Es decir, vamos a quedarnos en un bucle hasta que podamos extraer toda la información. Una vez tengamos lo que necesitamos, podemos pasar al siguiente nodo, al nodo de la búsqueda de localizaciones. Acá vamos a utilizar otra cosita que importamos desde LangGraph y es este tool conditions, el cual nos va a servir como función para validar si el modelo realizó un llamado a una herramienta o no. Y vamos a mapear, en nuestro caso, que si en el nodo de la búsqueda de localizaciones el modelo dijo que quiere utilizar una herramienta, entonces lo vamos a pasar al nodo especializado en ejecutar la herramienta de la búsqueda de localizaciones, o en caso contrario, esto es cuando el modelo nos responde que quiere utilizar una herramienta, vamos a continuar al siguiente nodo, que nuestro siguiente nodo va a ser el procesar las localizaciones. Pero antes de eso, vamos a definir que vamos a añadir una conexión desde el nodo de la ejecución de la herramienta de búsqueda de localizaciones a el nodo de búsqueda de localizaciones. ¿Esto por qué? Acá lo que estamos haciendo es, si el modelo dice que quiere utilizar una herramienta, vamos al nodo para ejecutar esa herramienta y volvemos nuevamente al nodo del modelo, pero con el resultado de la ejecución de la herramienta, para que él entonces decida si con esa información es suficiente y podemos pasar al siguiente nodo o si debe repetirlo. En caso de que la ejecución de esas herramientas todo haya sido correcto, entonces pasamos al siguiente nodo, el de procesar los resultados. Y desde ese nodo vamos al nodo de búsqueda de vuelos, que es muy similar al de búsqueda de localizaciones. Si el modelo dice que quiere utilizar una herramienta, lo llevaremos a ese nodo. Si no necesita utilizar herramientas, procedemos entonces a procesar los resultados. Agregando también esa conexión de una vez se ejecuta una herramienta, volvemos al nodo con el resultado para que el modelo decida si es suficiente y se puede continuar. Luego de procesar los resultados de los vuelos, vamos a nuestro nodo encargado de generar la propuesta con toda la información que hemos recopilado y este es nuestro último nodo, así que acá terminamos el flujo de la ejecución. Por último, en nuestra capa de infraestructura vamos a tener algunas herramientas que van a ser de utilidad. Vamos a construir un contenedor de dependencias. Esto para centralizar las dependencias de toda nuestra aplicación. Es decir, varias, por ejemplo, de nuestras herramientas, la herramienta de búsqueda, la herramienta de localizaciones, requieren utilizar un cliente de Amadeus que hemos construido. En lugar de hacer que cada herramienta tenga su propio cliente, lo que haremos es centralizar que todas estén utilizando el mismo. Esto siguiendo el patrón de Singleton. Haremos esto para cada uno de esos servicios, de esas dependencias que se requieran durante nuestros servicios.
Por ejemplo, el servicio de LLM y las herramientas. Finalmente, acá tenemos la lógica para siempre estar manejando una única instancia de nuestro contenedor y así evitar tener múltiples instancias de herramientas de búsqueda de vuelo, de modelos. Simplemente vamos a tener siempre una única instancia de cada uno de estos servicios. Lo siguiente que tenemos por acá es la creación de todos esos nodos, pasándole desde nuestro contenedor que acabamos de construir los diferentes servicios que necesita la construcción de los nodos, el servicio del LLM y las herramientas, la de búsqueda de localizaciones y búsqueda de vuelos. Finalmente, tenemos una función encargada de construir todo nuestro grafo. Y todo esto, entonces lo terminamos utilizando en nuestra otra capa, donde tenemos expuesta la API que hemos construido. Esta API la construimos con FastAPI para exponer un endpoint para poder generar una respuesta a partir de una consulta de un usuario. Acá en las entidades definimos que la petición debe ser un string, que va a ser la consulta del usuario, y nosotros vamos a dar como respuesta una variable que también va a ser un texto y vamos a retornar el estado de nuestro grafo. Tenemos por acá el archivo principal que expone dicha API generada con FastAPI. Tenemos un endpoint que es el de GenerateResponse. Este endpoint va a estar recibiendo la consulta del usuario y en este método vamos a utilizar esta otra clase que implementamos acá. Esta clase es entonces la que va a tomar la petición, va a construir el grafo y tiene un método de execute. En este método entonces lo que va a hacer es crear un primer estado que necesita nuestro grafo vacío, un estado inicial, excepto porque va a tener como primer mensaje la consulta que nos realizó el usuario. Va entonces a tomar nuestro grafo y lo va a llamar de forma sincrónica, pasándole como datos de entrada nuestro estado inicial y aparte como configuración le va a pasar un callback que es el de nuestro sistema de observabilidad y monitoreo de LLMs, que es Lanfius. Va a recibir la respuesta de la ejecución de nuestro grafo, esto es una vez termina de ejecutarse todos nuestros nodos y finalmente la va a llevar al formato de nuestra respuesta para presentársela al usuario. Por último, tenemos el módulo de observabilidad, donde tenemos implementada de forma muy sencilla la conexión con Lanfius para poder llevar ese monitoreo de las acciones, los llamados que realiza el LLM. Para quienes no lo conocen, Lanfius es una plataforma open source enfocada en LLM Ops. Nos sirve para hacer seguimiento, monitorización y evaluación de aplicaciones que utilizan LLMs. Dentro de Lanfius podemos hacer un seguimiento de los costos de los llamados a los modelos que hemos estado utilizando. Podemos también, en la parte de observabilidad, tener un tracking de todos los llamados a los modelos. Lanfius está integrada con la mayoría de frameworks modernos para la construcción de sistemas de agentes y en su integración con LangGraph nos permite ver diferente información, desde la latencia, cuánto se demora la ejecución total de nuestro grafo, la cantidad de tokens de entrada y tokens de respuesta, cuál es el costo que nos representa eso desglosado en tokens de entrada versus tokens de salida, incluso tokens de razonamiento. Podemos tener un versionado a nivel de ambientes, también etiquetas y tenemos campos de metadata. Si vemos uno de estos registros en los que Lanfius llevó el tracking de nuestro llamado a uno de nuestros grafos, podemos entrar y ver todo el detalle de dicha ejecución. Acá, de hecho, tenemos un apartado donde podemos ver todos nuestros nodos tal cual están representados en la lógica de LangGraph y podemos ver la secuencia que llevó el agente en la ejecución de nuestro grafo. Por ejemplo, podemos ver que llamó 2 veces a la herramienta para la búsqueda de localizaciones, luego fue al nodo de procesar los resultados, luego a la herramienta de la búsqueda de vuelos, la cual llamó una vez para luego continuar con el procesamiento de los resultados de los vuelos, pasando entonces al nodo de la propuesta y finalizando. Acá podemos ver nuestro estado, ese estado del grafo que definimos como entrada, y podemos ver también el estado del grafo en el momento en que terminó la ejecución de nuestro nodo, con todo el historial de los mensajes, los diferentes resultados que fuimos almacenando durante la ejecución del grafo y por ejemplo acá con la respuesta final del modelo.
Además acá tenemos desglosado cada uno de esos componentes dentro de nuestros nodos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestro nodo de chequear si la respuesta del usuario estaba completa. Podemos ver la respuesta, donde el modelo a partir de esta consulta nos respondió que la consulta del usuario es válida. Por lo tanto, nuestra arista personalizada que hace la validación nos devuelve que el resultado es verdadero, haciendo así que podamos pasar al siguiente nodo, el nodo de la extracción, que toma esta respuesta y nos devuelve los diferentes resultados. Luego también nuestra arista personalizada que revisa si hemos logrado extraer toda la información que necesitamos, nos responde que efectivamente se logró extraer toda la información, continuando así con la ejecución de nuestro grafo. Si están interesados en conocer más sobre Langfuse, déjenos un comentario aquí en la descripción y lo tendremos en cuenta para siguientes videos. Para ejecutar nuestro proyecto, entonces lo que haremos será escribir el comando de uvrun dirigiéndonos al archivo que contiene nuestra API. Esto entonces comenzará a correr nuestra API en el localhost en el puerto 80.000. Vamos al navegador para verlo. Listo, aquí estamos en la ruta de docs. Uno de los puntos buenos de estar utilizando FastAPI es que tenemos documentación automática gracias al uso de las anotaciones. Y gracias a esta documentación automática podemos entonces probar de una forma muy fácil nuestro agente. Acá tenemos entonces nuestra ruta para generar una respuesta. Podemos darle clic acá en probar y podemos pasar acá a alguna consulta. Vamos a probar inicialmente con una consulta que no tenga la información necesaria. Un simple hola, por ejemplo. Vamos a darle en ejecutar y de esta manera está comenzando a ejecutarse toda nuestra lógica. Acá tenemos ya la respuesta de nuestro agente y podemos ver acá en el estado que clasificó como que nuestra consulta no es válida porque nos falta el origen, el destino y las fechas, los cuales son obligatorios. Si vamos a nuestro código nuevamente, acá podremos ver entonces todo el historial, todo ese tracking que estamos llevando gracias a nuestro sistema de login. Podemos ver las diferentes inicializaciones de, por ejemplo, el contenedor de las dependencias que crea los nodos y luego el agente. Se inicializan las diferentes dependencias, por ejemplo la de Amadeus, etc. Y por acá vemos que comienza la ejecución. Llega el mensaje del usuario que es hola. Vemos que inicia entonces el nodo de verificar la consulta del usuario. Podemos ver un poco los parámetros que se están utilizando. Por si surge algún error, podemos fácilmente entrar a revisar por qué ha fallado. Y acá podemos ver que la respuesta final del nodo de verificar la consulta del usuario es que no es válida y el motivo es porque faltan dichos campos. Hagamos ahora una consulta que contenga toda la información. Por ejemplo, que vamos a viajar desde San Francisco hasta Nueva York y nos vamos a devolver. Esto desde el 4 de noviembre al 5 de noviembre del 2025. Vamos a ver entonces qué hace nuestro agente. Si vamos a Langfuse, podemos ver en tiempo casi que real el flujo de la ejecución. Por ejemplo, acá vemos en el momento en el que entramos que pasó correctamente la validación, es decir, la consulta del usuario tenía la información necesaria. Luego por acá entramos al nodo de validación. Acá podemos ver incluso una visualización del prompt que le estamos pasando. Por acá la respuesta. Vemos que entonces nuestro modelo utilizó esta función, la cual corresponde a ese esquema de datos que le asignamos para su respuesta. Acá vemos que pudo extraer la información correctamente. Por eso nuestra función personalizada, nuestra arista que valida esto, nos arroja que está correcto. Pasando entonces al nodo de la búsqueda de las localizaciones. Acá podemos ver que a la final decidió utilizar una herramienta. Bueno, de hecho hizo dos llamados a nuestra herramienta. Uno para la ciudad de San Francisco y otro para la ciudad de Nueva York para obtener los códigos IATAs. Luego tenemos por acá entonces los resultados de la ejecución de nuestras dos herramientas.
Al ver que tiene la información necesaria, entonces decide pasar al siguiente nodo. Luego el agente pasó al nodo de procesar esa información y vemos que acá la formatea correctamente en nuestro estado. Pasamos entonces al nodo de la búsqueda de los vuelos como tal. Vemos que acá se inserta entonces la información que necesita el agente para realizar la búsqueda. Podemos ver acá que está llamando a la herramienta de búsqueda de vuelos. Y por acá tenemos el resultado de nuestra herramienta de búsqueda de vuelos utilizando estos parámetros de acá. Luego el modelo ve que ya tiene toda la información que necesita, pasando entonces al siguiente nodo, el cual va a formatear esos datos. Y por último, terminamos en el nodo que genera la propuesta utilizando toda la información. Por acá podemos ver la propuesta que nuestra agente ha preparado para nosotros a partir de nuestra opción de viaje. Si volvemos acá a la pestaña donde estamos exponiendo nuestra API, entonces podemos ver que tenemos esa respuesta. Nos dice que ha encontrado estos vuelos de esta aerolínea, el precio es este en euros. Nos dice que el vuelo de ida es el 4 de noviembre saliendo desde San Francisco y que tiene una escala y llega a Nueva York después de 12 horas y 29 minutos. Luego el vuelo de regreso es para el 5 de noviembre saliendo desde Nueva York de nuevo con una escala en Denver y regresa a San Francisco para una duración total de casi 10 horas. También nos dice que como no proporcionamos un presupuesto, entonces no lo puede comparar, pero que este valor es el gasto principal. Además, acá podemos ver el estado final del estado del grafo con toda la información que se fue adicionando a él. La consulta que inicialmente le pasamos al modelo, la información que fue extrayendo, además de los resultados de su uso de las diversas herramientas. Y tenemos por acá también el historial de la conversación, con todos los mensajes del modelo y su respectiva metadata. De esta manera podemos construir agentes profesionales combinando la orquestación dinámica de Landgraph con la robustez y mantenibilidad de las arquitecturas limpia y hexagonal. El resultado es un sistema escalable que nos permite iterar rápidamente la lógica de la agente sin tener que preocuparnos por el acoplamiento a servicios externos. En la descripción encontrarán el enlace al repositorio de GitHub con todo el código para que puedan explorarlo a detalle. No olviden practicar y poner en práctica estos conocimientos. Espero que esta propuesta de arquitectura les haya sido útil y que la utilicen en sus próximos proyectos de agentes. Además, si han utilizado otra estructura y les ha funcionado, déjenoslo saber en los comentarios, nos encantará leerlos. No olviden dejar un me gusta, suscribirse al canal para no perderse del próximo contenido sobre inteligencia artificial, machine learning y ciencia de datos. Esto fue Beyond Data. Chao chao.